Del Señor. Y si hemos escuchado con atención las lecturas, hemos visto que la primera lectura y el evangelio que acabamos de proclamar, estas lecturas nos hablan del problema del mal y del dolor. Y es que, mis hermanos, hoy como ayer, no faltan las desgracias, no faltan los sufrimientos, no faltan las enfermedades, no faltan un sinfín de preocupaciones. Leímos y escuchamos en la primera lectura, tomada del libro de Job, cómo Job, este hombre, un hombre de Dios, un hombre justo ante los ojos de Dios, vemos cómo le llega un momento difícil, un momento de prueba, en la cual Job, que todo lo poseíamos, algunos de ustedes ya han leído el libro, han escuchado acerca de este libro de Job. Vemos como este hombre que lo tenía todos los bienes materiales, posesiones materiales, tenía una familia, tenía riqueza y tenía salud. Pero llega un momento donde Dios permite de que este hombre fuera tentado, fuera tocado. Y vemos como Job pierde todo lo que tiene, pierde sus bienes materiales, pierde su salud, pierde su familia. Pero la enseñanza que nos da Job en esta mañana es de que a pesar de todo lo que él perdió, a pesar de todos los sufrimientos, Job se mantuvo fiel. Job nunca perdió su fe. Job nunca perdió su confianza en Dios. Aunque si escuchamos en la lectura que acabamos de escuchar del libro de Job, llega un momento sin duda alguna que como humano Job sintió, sin duda alguna, sintió que Dios lo había abandonado. Ese mismo sentimiento, no nos olvidemos, lo sintió Cristo cuando estuvo en la cruz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que como humanos llega un momento de que cuando se nos llegan las pruebas, cuando se nos llegan las enfermedades, llega un momento de flaqueza. Pero es como dice el dicho, en esos momentos de flaqueza es que tenemos que sacar fuerzas. Porque como nos dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, mi hermana, si en este momento estás pasando por un momento de prueba, por un momento de enfermedad, por un momento de dolor, no te desesperes. El Señor está contigo. El Señor te está ayudando a llevar esa cruz. El Señor te está llevando a llevar esa prueba. No importa cuán grave sea, no importa cuán tremendo sea, ese problema que tienes, esa enfermedad que tienes, si confías que el Señor está contigo, eso servirá para que el día de mañana tú des testimonio de la fuerza y el poder de Cristo Jesús, de la fuerza y el poder del Señor. Una cosa hay que tener en mente y segura: el Señor nunca nos abandona, jamás va a abandonar a sus hijos. Así como nosotros no abandonamos a nuestros hijos en momentos de enfermedad, de dolor y de prueba, el Señor jamás nos va a abandonar. Nuevamente, mi hermano, si estás pasando una prueba, una enfermedad o un momento difícil, el Señor está contigo. No te desesperes, persevera en la fe y confía en el Señor. Esa es la primera enseñanza que nos da las lecturas de este día. En la segunda lectura hemos escuchado cómo San Pablo nos dice que él no presume de anunciar el Evangelio, pues esa es su obligación. Dice Pablo de que él renuncia al derecho de recibir recompensa, porque su mayor recompensa es proclamar el Evangelio. Su mayor recompensa es proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Y él no se vanagloria de esto, él no se siente orgulloso de eso. Él se siente humillado y humilde porque sabe de que es nada más ni nada menos un instrumento de Cristo para predicar su palabra. Qué gran ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Lastimosamente, hoy en día, el Evangelio, lastimosamente,
En muchos lugares y muchas personas han tomado el Evangelio como un instrumento de negocio. La palabra de Dios no se vende, mis queridos hermanos. La palabra de Dios la recibimos gratis, por lo tanto tenemos que darla gratis. La mayor gloria de San Pablo era predicar el Evangelio y hacer lo único que tenía que hacer, como es glorificar a Cristo Jesús. Su mayor gloria era esa. Y renuncia a todo, renuncia a lo que le pudieron dar por predicar, porque sabía que su mayor ganancia son las glorias y las gracias que transfiere el trabajar y el proclamar a Cristo Jesús. Quizás nosotros no seamos grandes predicadores, quizás nosotros no seamos como San Pablo, pero sí debemos de ser como San Pablo en este punto, tratar de anunciar el Evangelio. Y quizás no con palabras, sino como hemos dicho muchas veces, predicar el Evangelio con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser y con nuestra forma de vivir. Porque como cristianos, como católicos que somos, tenemos un compromiso, y ese compromiso es ser reflejo de Cristo Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, unos segundos Cristos. Tenemos que predicar a Cristo, y como digo, quizás no hablando, pero sí con nuestras acciones, nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. Cuando vean que hemos transformado nuestra forma de ser, de actuar y de vivir, la gente verá que Cristo vive en ti. Y es una forma de predicar el Evangelio como lo hizo San Pablo. Quizás no nos van a remunerar, quizás no vamos a obtener ganancia alguna, pero ¿saben qué? Qué mejor ganancia de saber que tenemos a Cristo en nuestros corazones, que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, y eso nos hace llevar y tener esa paz, ese gozo, esa alegría en nuestros corazones y poder transmitirla a los demás. Qué mejor pago, qué mejor ganancia que esto, mis queridos hermanos y hermanas. San Pablo nos lo dice. Y San Pablo nos exhorta también a eso. El Evangelio, por su parte, nos da una enseñanza también. Nos dice el Evangelio de que Jesús, saliendo de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Y nos dice que la suegra de Simón estaba enferma con fiebre. Jesús lo sabe, enseguida va y dice que Jesús se le acerca, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirle. Vemos aquí la esencia, el propósito del cual Cristo vino a este mundo. Y el propósito de Cristo de venir a este mundo fue nada menos de que el predicar, anunciar el reino de Dios. Él nos lo dice en el principio de este Evangelio de San Marcos, nos dice: el reino de Dios está cerca. El reino de Dios ya está entre ustedes, porque Cristo mismo, Él es el Evangelio. Cristo mismo es el reino de Dios. Dice que Jesús dice que le extiende la mano y tocó a la suegra de Simón. Jesús extiende la mano y la toca. También nosotros, mis hermanos, muchas veces tenemos necesidad de sentir esa mano auxiliadora, esa mano que nos auxilie, esa mano de Cristo Jesús. Tenemos necesidad de que el Señor extienda su mano y nos levante. Tenemos necesidad de que el Señor extienda su mano y nos saque de donde hemos caído. No importa cuán bajo hayamos caído en nuestras vidas, no importa el hoyo en el que hayas caído, mi querido hermano. Si quieres salir de esa situación difícil en la que estás, si quieres salir de ese problema, si quieres salir de esa angustia, extiende tu mano y deja que la mano de Cristo te toque y te levante. Porque cuando Él te toca y te levante, primeramente te sanará, te tocará, te sanará
y te levantará. Y cuando te levantes, mis hermanos, cuando te levantes, cuando salgas de esa situación, cuando salgas de esa situación de pecado, cuando salgas de esa situación de problema, es cuando tú también vas a dar testimonio del poder y la sanación de Cristo Jesús. Porque repito, el Señor vino a proclamar el Evangelio, el Señor vino a sanar, pero también el Señor vino a liberar del pecado, vino a liberar de la situación de oprobio que el enemigo quiere extendernos y quiere para nosotros, que nos alejemos del camino del Señor. En esta mañana, si sientes que no eres merecedor de la gracia de Dios, el Señor te dice, sí, deja que te toque, deja que el Señor extienda tu mano, dale tu mano al Señor y verás cómo Él te sanará y el Señor te levantará. Vemos también, nos dice el Evangelio, que el Señor se fue temprano y se fue a un lugar solitario y dice que se puso a orar. Interesante, ¿no? Cristo Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tenía necesidad de orar, tenía necesidad de comunicarse con el Padre. Y lo vemos constantemente en oración. Si Cristo, mis hermanos, que es el mismo Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tenía necesidad de comunicarse, tenía necesidad de estar en contacto con su Padre, con mucha más razón, todos y cada uno de nosotros tenemos necesidad también, mis hermanos, de comunicarnos, de estar en contacto con el Señor, de estar en contacto con nuestro Padre Celestial. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Por medio de la oración. El Señor nos los enseña, el Señor nos lo dice. Oren en todo tiempo, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La oración, mis hermanos, es el mejor medio por el cual nosotros no podemos llegar y estar en contacto con nuestro Padre Celestial y con Cristo Jesús, con Él mismo. Levántate, le dice Jesús a la suegra de Pedro. Hay que orar constantemente, porque eso es lo que nos mantiene en armonía y en comunicación con el Señor. Mis hermanos y hermanas, sin Dios la vida carece de sentido. Sin Dios la vida carece de sentido. Solo con Dios podremos obtener sentido a nuestras vidas y vivir una vida en plenitud. El mundo nos puede ofrecer muchas cosas. El mundo nos puede ofrecer muchas cosas con las cuales vamos a ser felices. Pero no nos olvidemos que eso que nos ofrece el mundo es un momento de felicidad temporánea que se va luego de un momento. Más la alegría y el gozo que nos da Dios, que nos ofrece el Evangelio, es una felicidad que perdurará para siempre, y no solamente en esta vida, sino también en la vida eterna. Escuchemos al Señor en esta mañana que nos llama, primero, a no perder nuestra fe, a ser constantes con nuestra experiencia con Dios, ser constantes, no importa la situación que nos encontremos. Tenemos que estar siempre en esa fe en nuestro Padre Celestial. Segundo, que como San Pablo, seamos instrumentos de predicar su palabra, seamos instrumentos de Cristo Jesús. Que la gente sienta el olor de Cristo, el olor de Cristo cuando nos acerquemos a ellos. ¿Qué olor irradiamos nosotros cuando nos acercamos a los demás? Aparte de aquellos que nos ponemos un poquito de perfume o de loción, ¿qué olor das tú? Sale de ti un olor de Cristo Jesús. Que la gente lo vea, que la gente lo note. Y mira que no es difícil, porque dentro de poco vamos a celebrar la Eucaristía.
Dentro de poco vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a recibir al Cristo mismo. Y como yo siempre digo, no absorbas tú a Cristo. Deja que Cristo te absorbe a ti. Deja que Cristo te consuma. Porque yo no quiero que Cristo se transforme en René Hernández. Tú no quieres que Cristo se transforme en ti o lo que seas. Yo quiero que René Hernández se transforme en Cristo Jesús. Y así también tú, mi hermano, tú, mi hermana, deja que Cristo, que tú te transformes en Cristo Jesús. Señor nos da eso. Y por último nos dice el Señor y nos exhorta a la oración. La oración es primordial, mis hermanos, en nuestra vida cristiana. Solamente por medio de la oración, repito, estaremos en comunicación, en contacto con Dios, y eso nos podrá y nos permitirá vivir una vida espiritual más cercana a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene en nuestro auxilio, y eso lo sabemos perfectamente. El Espíritu Santo de Dios, que es el que empuja a la iglesia en estos días, es el que está moviendo la iglesia. Dejemos que ese Espíritu Santo de Dios nos transforme, nos cambie y nos guíe hacia la patria celestial. Que así sea. Amén.